Descubierto el horror oculto, 2 horas de relatos escalofriantes prohibidos de tormentas malditas en las calles empapadas de un barrio olvidado. La tormenta rugía, arrojando sombras danzantes sobre las casas desgastadas. Soledad, una enfermera cansada de 32 años, miraba por la ventana mientras el viento aullaba como un lobo hambriento. La lluvia caía con fuerza, y cada gota parecía resonar con su propio miedo. Los rumores sobre el hombre de la lluvia habían invadido el vecindario, un ser maligno que se decía acechaba a las mujeres vulnerables. Un estremecimiento la recorrió, como si la tormenta mismo le susurrara al oído. Aferrando su taza de café, la joven recordó conversaciones de la vecindad. Se lleva a las mujeres que caminan solas, decían. Los ecos del pasado retumbaban en su mente, su madre, enferma y encadenada a la cama, y su hermana, aún pequeña, buscando refugio y cariño. Soledad sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, y la angustia la hacía súbitamente vulnerable. Mientras la ráfaga de viento golpeaba la ventana, un escalofrío la hizo tensar la mandíbula. Los truenos resonaban, como si el cielo mismo hubiese cobrado vida, mientras ella se preguntaba qué les pasaría si esa entidad misteriosa decidía entrar en su hogar. De repente, como un eco lejano, sintió que algo iba mal. Su celular vibró, y fue un mensaje anónimo que decía: sé que te quedas despierta toda la noche. Protegerás a tu madre, pero nadie salvará a tu hermana. Su corazón dio un salto. El frío le recorrió el cuerpo, y, por un momento, el aire se volvió pesado, casi opresivo. Con cada mensaje que llegaba, la incertidumbre se aferraba más a su alma. Ignora a los vecinos, recordó lo que le habían advertido. La policía no te ayudará, es parte de la corrupción. Mientras la lluvia azotaba su hogar, el temor comenzó a mezclarse con la desesperación. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los retumbos del trueno parecían acordes a su respiración agitada. La lluvia se intensificaba, creando una sinfonía inquietante. Un nuevo mensaje apareció en su pantalla: María. Su mente se quedó en blanco. ¿Quién era María? Abrumada, se acordó de las leyendas familiares, de los rituales de protección que su madre solía contar. A medida que las sombras se alargaban en las calles desiertas, sintió que el pasado se ceñía sobre su presente, exigiendo respuestas. Soledad sabía que debía enfrentarse a su miedo, que el verdadero peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. El viento aullaba, y el hambre de la tormenta amenazaba con tragarse su vida entera. Sin embargo, en esa oscuridad, comprendió que el hombre de la lluvia no solo acechaba desde fuera. La revelación la golpeó. El monstruo había estado presente todo el tiempo, en una conexión ancestral que la unía a un secreto que la tormenta no tardaría en revelar. Con cada latido, el miedo crecía, y Soledad se preguntaba: ¿quién es realmente el monstruo en esta tormenta de sombras? La ventana temblaba, como si el barrio estuviera a un hilo de estallar. ¿Podría ella descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Soledad temblaba, la angustia le apretaba el pecho. Miró nuevamente su celular, buscando respuestas. La pantalla la iluminaba tenuemente, mostrando la fría advertencia del desconocido. María. Se sentía acorralada. Había algo espantoso y familiar en ese nombre, un eco de su infancia que no podía recordar del todo. Si María era un presagio, un destino, tenía que encontrarla. Mientras la tormenta rugía su furia, Soledad se decidió. La lluvia, que antes parecía un refugio, ahora era un peligro que acechaba desde el otro lado del cristal. Tomó un abrigo desgastado, y con un último vistazo a su madre dormida, salió a la penumbra de la noche. Las calles estaban vacías. Las luces de los faroles parpadeaban como si temieran lo que acechaba en la oscuridad. Pero Soledad no podía darse el lujo de dudar. Caminó rápido, el viento azotando su rostro, sintiendo que cada paso la llevaba más profundo en un mar de sombras y susurros. El sonido del agua al impactar en el suelo resonaba a su alrededor, un eco perturbador que parecía burlarse de su determinación. Recordó a los vecinos hablando en voz baja sobre los misterios que esta tormenta traía. El hombre de la lluvia no es solo una leyenda, decían.
Viene por aquellas con algo que esconder. Soledad se frotó los brazos, el frío se lo recordaba cada vez que pensaba en su hermana, María. A medida que avanzaba, el aire se tornaba más denso, cargado de un olor a tierra mojada y algo más, algo que hizo que su piel se erizara. Al llegar a una plaza, vio luces parpadeantes a lo lejos. Era un grupo de personas reunidas cerca de una fuente, murmurando con desesperación. Soledad se sintió atraída, la curiosidad luchando contra el miedo. Se acercó sigilosamente, escondiéndose detrás de un árbol marchito. Los murmullos eran voces familiares, pero distorsionadas por el viento. Los rostros eran sombras, pero una mirada parecida a la suya iluminó su corazón. No podemos dejar que vuelva, decía una mujer, su voz desgastada. Ella lo sabe. María lo sabe. Soledad sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿María? Se posicionó mejor para escuchar. Una bruja, alguien que se decía guardiana de secretos, levantó las manos al cielo y comenzó a murmurar palabras que sonaban antiguas y prohibidas. La inundación viene. La tormenta no solo arrastra agua, arrastra almas. La lluvia parecía intensificarse, golpeando con furia en los adoquines. Y entonces, una figura oscura emergió de la penumbra más allá de la plaza. Era alta, su cuerpo estaba envuelto en gotas que aún caían y se desvanecían como susurros. La multitud gritó, un grito de terror y confusión. Soledad sintió que los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. María, gritó, pero la voz se perdió en el clamor del viento. La figura tomó un paso hacia ella, y en ese instante, Soledad comprendió que el horror que había estado evadiendo no era solo el hombre de la lluvia. Era ella misma. Con cada rayo iluminando la noche, reflejó recuerdos olvidados que surgían en su mente como fantasmas oscuros. Nombres, rostros, historias que pronto cobrarían vida. El viento aullaba más fuerte, y el ser misterioso se detuvo. Las sombras bailaron a su alrededor. Soledad sintió un tirón en su pecho, como si algo antiguo y peligroso respondiera a su llamado. ¿Qué era realmente María? ¿Y qué pasaría cuando la tormenta revelara su verdad? Mientras se sumía en el miedo, vio que el hombre de la lluvia había comenzado a acercarse. A su alrededor, el murmullo de la gente se tornaba frenético. En ese momento de terror, supo que la verdad esperaría en la próxima tormenta. El cielo se oscurecía más. ¿Sería la tormenta la última advertencia o solo la primera de muchas revelaciones? Soledad sintió como el aire vibraba con una energía pesada, casi palpable. La figura oscura se acercaba más, cada paso resonando como un latido en la oscuridad. El caos que la rodeaba se tornó en un silencio súbito, el viento dejó de aullar y todos los murmullos del grupo se apagaron, como si el mundo se detuviera para presenciar lo que estaba a punto de suceder. El hombre de la lluvia no tenía rostro. En su lugar, había una sombra de recuerdos, y Soledad sintió que era un eco de su propia existencia, un reflejo de lo que había perdido. La angustia la envolvió como un manto, pero no podía retroceder. No podía dejar que la tormenta se la llevara de nuevo a la oscuridad. María, gritó una vez más, su voz resonando con una desesperación que parecía sacudir las raíces del suelo. Pero la figura no reaccionó. En cambio, el viento giró, arrastrando las hojas caídas con un susurro que parecía decir su nombre. De repente, el cielo se iluminó con un rayo que atravesó la noche. En ese momento fugaz, vio a la multitud, sus ojos, llenos de terror, se fijaban en la figura. El miedo en sus rostros era un espejo de su propio pánico. Volvió a mirar hacia la sombra que se acercaba. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz entrecortada por el pánico. La figura se detuvo, como si la pregunta pudiera estar cargada de un poder que había olvidado. El trueno retumbó y, en un instante, algo dentro de Soledad se estremeció. Se acordó de la historia que su abuela le contaba de pequeña. El hombre de la lluvia viene a reclamar a aquellos que no están en paz con su pasado. ¿Era eso lo que sucedía aquí? Era ella una de las elegidas para seguir la corriente fría que arrastraba a las almas perdidas. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, lentas al principio, pero pronto se convirtieron en un torrente que caía tenaz sobre la plaza, goteando sobre las cabezas agachadas de aquellos que ahora miraban a Soledad con una mezcla de asombro y compasión. Era como si la tormenta hubiera decidido que ella debía ser el foco de su ira. Desesperada, giró sobre sus talones para escapar, pero el terreno se volvió traicionero, el agua mezclada con barro resbaló bajo sus pies. Se encontró en el centro de una danza tétrica entre el hombre y las sombras. Retrocedió, sintiendo sus pasos tambalearse. No,
gritó, intentando esquivar la figura que parecía crecer ante ella, alimentándose de su miedo. Un destello de claridad la golpeó. Si quería encontrar a María, debía confrontar su propio dolor. Se colocó en una posición firme, levantando el rostro a la sombra que la acechaba. Si soy la que buscas, entonces muéstrame la verdad, exclamó, la voz más fuerte. Quiero saber. La figura osciló, titiló como una estrella lejana y Soledad sintió que el viento se detenía por completo. Un silencio sepulcral llenó el espacio, y entonces, una risa distante resonó en su mente, una risa que le era familiar y aterradora. Las sombras comenzaron a girar, revelando fragmentos de recuerdos que nunca quiso ver. Empezaron a formarse imágenes nítidas, una niña riendo, un abrazo cálido, y luego, un grito desgarrador. El recuerdo del día en que María desapareció la golpeó como una ola helada. María, volvió a gritar, pero esta vez su voz estaba llena de una determinación renovada. Las gotas de lluvia aumentaron, chisporroteando como notificaciones dolorosas. El hombre oscuro se acercó aún más, su forma casi tangible ahora. Y en un giro inesperado, las luces de la plaza comenzaron a parpadear. Soledad sabía que un giro de destino la esperaba, un desenlace trágico que se acercaba con la tormenta. Al mirar hacia el horizonte, vio la precipitación que afluxaba de un nuevo lugar, una fuerza que parecía preparar el terreno para algo inimaginable. La lluvia había comenzado a transformarse, no solo agua, sino un canal de voces perdidas, de almas olvidadas llamando a su salvación. Mientras el caos se desataba, un solo pensamiento cruzó su mente, y si el descubrimiento de su hermana significaba su propia condena, y allí, en medio de la tormenta, Soledad se dio cuenta de que el próximo paso podría revelar no solo la verdad sobre María, sino también su propio destino. Estaba preparada para enfrentar lo que había deseado tanto. Entonces, el cielo tronó y un nuevo tipo de oscuridad se dirigía hacia ellos. El miedo y la curiosidad se entrelazaron en su corazón. Mientras la lluvia continuaba cayendo, ¿podría el pasado regresar a reclamar lo que le pertenecía? Soledad se sintió atrapada en una marea de sombras y recuerdos. Cada gota de lluvia que caía sobre su piel parecía como si se sumara a su angustia, un peso añadido a su ya cargada alma. El hombre de la lluvia, aún sin rostro, se había convertido en el símbolo de su incertidumbre y miedo, un recordatorio de que su pasado estaba más cerca de lo que había creído. Mientras el viento soplaba con furia, la figura se volvió más definida, más amenazante. Las hojas que danzaban en el aire ahora parecían seres diminutos, gritos silenciados de aquellos que nunca encontraron paz. Soledad buscó respuestas en los ojos desesperados de los que la rodeaban, pero solo encontró desolación. Se sintió sola, atrapada en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. «Muéstrame lo que temes», gritó, luchando por mantener su voz firme. Aunque sabía que debía enfrentar su terror, una parte de ella se debatía entre el miedo y el deseo de saber la verdad. Las sombras se encogieron un momento, como si reflexionaran sobre su osadía. Justo cuando las nubes se agolpaban sobre su cabeza, una figura emergió del torrente. Una niña cojeando, con el cabello empapado y sucio, sus ojos brillaban con una tristeza infinita. Soledad sintió un tirón en su estómago, un eco de su infancia. Era María. La imagen de su hermana, tal como la recordaba. La mezcla de alegría y dolor la atravesó. «¿Eres tú, María?», preguntó, acercándose, pero la figura se desvaneció antes de que sus manos pudieran alcanzarla. El hombre de la lluvia, como si hubiera tomado vida, se abalanzó hacia ella. Las caras de la multitud se torcieron en muecas de pavor. Gritos ahogados resonaron en el aire, dibujando una atmósfera carga de terror. Soledad dio un paso atrás, ansiosa, el corazón tamborileando en su pecho. No podía rendirse, no ahora que había visto a su hermana. «Ven», exclamó, su voz sonando como un eco en la tormenta. «Si estás ahí, ven a mí», y las gotas de lluvia se convirtieron en un murmuro, y en ese murmullo, comenzó a escuchar su nombre. Una dulce melodía que se mezclaba con el sonido de la tormenta. Cada nota resonaba en su corazón con una desesperación única. Las luces parpadeantes de la plaza se apagaron, y una oscuridad abrumadora se extendió como un manto. Un escalofrío recorrió su espalda mientras sentía que la figura del hombre de la lluvia se acercaba con movimientos amenazantes. Soledad no podía darse por vencida. Sabía que detrás de ese horror, podría hallarse la verdad, el porqué de la desaparición de María. Sin embargo, ¿cuál sería el precio a pagar? De repente, un grito desgarrador atravesó la atmósfera, era un eco de su propia voz que llamaba a la hermana perdida. Las sombras comenzaron a girar nuevamente, como registros de un pasado doloroso.
Soledad entendió que debía ver las visiones, debía enfrentar la oscuridad que había estado evitando, se olvidó del miedo, y con una respiración profunda, decidió moverse hacia el centro de la plaza. Con cada paso que daba, el viento se intensificó, acentuando su desafío. Un nuevo rayo iluminó el cielo, y por un breve momento, Soledad vio la multitud sentada en posición fetal, temblando. La lluvia ahora caía en torrentes, casi como un llanto colectivo, y ella las escuchó. En el aire pesado, se sentía la angustia de todos los presentes. Pero había un murmullo que dominaba, y era el llamado de su hermana. María, estoy aquí, gritó con todas sus fuerzas, pero, en ese instante, el hombre de la lluvia levantó una mano. La plaza se sumió en un silencio gélido. Todos los ojos estaban fijados en Soledad, quienes antes parecían perderse en la tormenta ahora brillaban con una luz temida. Ella supo entonces que algo se avecinaba, y que no había vuelta atrás. Una bruma oscura se alzó, y la figura reveló un objeto, un collar roto, el mismo que María llevaba el día en que desapareció. La realidad se fragmentó a su alrededor, y una sensación de inminente condena la atravesó. ¿Era su hermana unida a esa tormenta? Estaba en peligro de ser arrastrada hacia el mismo destino. El trueno retumbó y un rayo iluminó el cielo desgarrado, descubriendo en el fondo de la plaza lo que parecía una puerta, una abertura hacia lo desconocido. Soledad sintió que el miedo le cortaba la respiración, y la lluvia parecía insistir en arrastrarla hacia esa entrada oscura. ¿Sería capaz de atravesarla para alcanzar lo que había anhelado? ¿O se perdería para siempre en la búsqueda de la verdad que podría destruirla, justo cuando la tormenta alcanzó su clímax, y el doloroso eco del pasado resonaba con fuerza? Soledad dio un paso adelante, enfrentando lo inevitable. Una decisión que podría cambiarlo todo. Pero aún no sabía que algo mucho más oscuro estaba esperando en la oscuridad. El viento sopló de nuevo, y Soledad se dio cuenta de que la carretera hacia la verdad estaba empapada de lo desconocido. ¿Estaba preparada para lo que vendría al otro lado de esa puerta? El viento, feroz y helado, soplaba con intensidad mientras Soledad se acercaba a la puerta oscura. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando como un tambor en su pecho. La multitud parecía haberse desvanecido en la penumbra, sus rostros atrapados en un congelado terror. Era como si el espacio se hubiera comprimido, invitándola a dar ese paso que cambiaría su vida para siempre. El collar que había perdido María brillaba con una luz propia, un destello en medio de la sombra. La tentación de conocer la verdad era como un imán que la jalaba, su mente recorría imágenes de su infancia, risas, juegos, y la última vez que había visto a su hermana sonreír. Pero esa sonrisa se había marchado, reemplazada por un vacío desgarrador. Soledad inhaló profundamente, llenándose de coraje. Aquella puerta podía ser la clave para entender a dónde había ido su hermana, para descubrir si la tormenta había robado lo más querido de su vida. Sin embargo, su acercamiento no pasó desapercibido. El hombre de la lluvia, observándola con una intensidad que la paralizaba, parecía cobrar fuerza. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, alzando un susurro que hablaba de advertencias y calamidades. Con cada paso hacia la abertura, el aire se tornó más denso, casi palpable. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, dejándola sola ante el abismo. La lluvia comenzó a caer con una violencia renovada, cada gota un latigazo frío contra su piel. Pero allí estaba el collar, llamándola. María, susurró, su voz ahogada por el sonido del torrente que caía. Entonces, antes de que pudiera tocar la puerta, una figura apareció detrás de ella. La lluvia dejó de golpearla, como si la tormenta también aguardara. Era un anciano, su rostro surcado por arrugas que parecían contar historias de años perdidos. Sus ojos, profundos y tristes, se posaron en Soledad con una mezcla de compasión y advertencia. No entres, dijo con voz temblorosa. Lo que hay detrás te reclamará. No solo a ti, sino a todos los que amas. Soledad dio un paso atrás, el miedo pulsando en su mente. ¿Era posible que su propia búsqueda de la verdad la llevara hacia una condena? El anciano avanzó un poco más, su figura difusa entre la lluvia. Tu hermana es un eco, atrapada entre mundos. Si cruzas, podría perderse para siempre. Las palabras resonaron en ella como campanas en la niebla. Soledad no sabía qué creer, la necesidad de encontrar a María y el miedo a perderla nuevamente la empujaban en direcciones opuestas. ¿Y si es la única manera de salvarla?, gritó, al borde de la desesperación. Salvarla o condenarte, respondió el anciano,
su voz apenas un susurro. Los murmullos de la multitud comenzaron a volver, sus ojos ahora fijos en el anciano y en Soledad. La atmósfera se tensó como un arco a punto de liberar su flecha. Podía confiar en él, en sus advertencias, o este era solo otro intento del hombre de la lluvia de hacerla dudar. Una nueva visión se apoderó de su mente, María sonriendo, pero luego, su sonrisa se tornaba en una expresión de horror, como si algo oscuro se acercara a ella. Soledad sintió un escalofrío recorrer su columna, y la lluvia, insaciable, caía con fuerza. El anciano extendió su mano hacia la puerta, indicando una elección. Lo que elijas cambiará tu vida, pero a veces la verdad es más dolorosa de lo que imaginamos. La llave para salvar a tu hermana podría ser la perdición del resto. Soledad, atrapada en su propio laberinto de emociones, sentía que el tiempo se desmoronaba. Su decisión estaba a punto de ser sellada. A lo lejos, el hombre de la lluvia hizo un movimiento, avanzando como una sombra viviente, dejando claro que no había más tiempo. Justo en ese instante, a lo lejos, algo brilló en la oscuridad, un destello que parecía dirigido a ella. Era una señal, una advertencia, o la promesa de esperanza. Soledad sintió que todo se desvanecía en torno a ella, cada decisión en su mente luchando por salir a la luz. ¿Eran esas luces los ojos de su hermana? Más allá de la puerta estaría la revelación, o la perdición. Cualquiera que fuera el camino, ella no podría retroceder. Entonces, con un grito ahogado que se perdió en la tormenta, Soledad se lanzó hacia adelante, dispuesta a descubrir lo que realmente se escondía en la oscuridad. La puerta se cerró a su espalda, y la sombra del hombre de la lluvia se abalanzó sobre ella, sellando su destino. ¿Perdería todo, o encontraría la salvación de su hermana en ese viaje sin retorno? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, pero serían un eco que resonaría por toda la eternidad. El aire se volvió gélido en el instante en que Soledad cruzó la puerta. El viejo crujió como un árbol seco tras décadas de tormentas. Se encontró en un pasillo estrecho, iluminado por una luz tenue y anaranjada que emanaba de una lámpara antigua, colgada del techo. Las paredes estaban cubiertas de moho, y un olor a humedad y descomposición la invadió como una ola. El silencio era abrumador, quebrado solo por el eco de sus pasos, que resonaban como lamentos perdidos. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Dónde estaba? No había nada familiar en aquel lugar. Recostada contra una de las paredes, notó cómo las sombras parecían moverse a su alrededor, como si los rostros de sus miedos más profundos emergieran de la penumbra. María, gritó, su voz llena de desesperación. Pero solo recibió el eco de su propio grito, transformado en un susurro sombrío. El pasillo parecía extenderse infinitamente. Soledad avanzó, cada paso más cauteloso que el anterior. De repente, la luz tembló y un chillido agudo resonó a su izquierda. Giró la cabeza, y lo que vio la hizo detenerse en seco. Una puerta entreabierta, con una contorsionada figura parada al otro lado. Era una mujer, su cabello negro y enmarañado caía como lianas sobre su rostro pálido. Tenía ojos enloquecidos que brillaban como brasas. A medida que la figura se acercaba, Soledad sintió una oleada de náusea. «No, no, no», susurró la mujer, con voz quebrada. «No deberías estar aquí. No deberías haber cruzado». El corazón de Soledad latía en su garganta. Esa voz, esa advertencia, la hacían cuestionar su decisión. ¿Era esta mujer un eco de su hermana, o algo más oscuro? Sin embargo, la necesidad de encontrar a María la empujó a seguir avanzando. Un instante después, la figura desapareció en la oscuridad de la habitación. La desesperación se apoderó de Soledad, su mente corriendo entre los recuerdos felices. Si solo pudiera tocarla una vez más en su pecho, el collar brillaba nuevamente, como si tuviera vida propia. «María», gritó una vez más, su voz desgarrándose. Estaba aterrorizada, pero el amor la guiaba. Al otro lado de la puerta, los murmullos aumentaron en intensidad. Se sentía presionada, asfixiada por algo que no podía comprender. Decidió entrar. Al cruzar la umbral, se encontró en una habitación oscura, rodeada de espejos que distorsionaban la realidad, creando un laberinto aterrador. Allí estaba María, pero no como ella recordaba. Reflejada en los espejos, su hermana era solo una sombra, atrapada en el vidrio, gritando sin sonido, con una expresión de terror. Los espejos vibraron, y Soledad sintió un dolor punzante en su pecho. «María», exclamó, intentando acercarse, pero el dolor se intensificó, rompió el vínculo que sentía, como si algo tirara de ella hacia atrás.
El hombre de la lluvia apareció en uno de los espejos, sus ojos fijos en ella. Su risa resonó como un trueno mientras las sombras se alzaban, envolviendo a Soledad. Ella retrocedió, presa del pánico. No mires atrás, Soledad. Si lo haces, perderás todo. La voz fría del anciano resonó en su mente, pero la imagen de su hermana atormentada se escudó en su corazón, consumiéndola. Así, atrapada entre esa visión aterradora y el eco del pasado, comprendió que la elección que había hecho la había llevado a un lugar de no retorno. Pero el amor por su hermana seguía ardiendo, insistente. La habitación comenzó a girar, y Soledad sintió que perdía el equilibrio. En ese caos, los espejos se rompieron, y la imagen de su hermana desapareció, dejándola sola en la oscuridad, rodeada de cristales rotos y ecos de risas lejanas. Podría encontrar a María en ese torbellino de sombras, o se había arriesgado a perderse a sí misma en el intento. La marea de dudas la asfixiaba, y justo cuando sintió que se desvanecía, un nuevo destello iluminó la habitación, pulsando con la intensidad de 1000 pesares. La pregunta era clara: ¿podría Soledad salvar a su hermana, o la tormenta que había desatado la consumiría por completo? Sin posibilidad de regresar. Se lanzó hacia la fuente de esa luz, dispuesta a enfrentar su propio destino. El resplandor que había visto Soledad se intensificó, transformándose en un punto brillante en medio de la nada. Con un impulso del corazón, corrió hacia él, esperando que cada paso la acercara a su hermana. Pero, mientras se aproximaba, las sombras comenzaron a moverse con mayor ferocidad. La risa del hombre de la lluvia resonaba más cerca, vibrando en el aire como un eco de su propia angustia. A medida que dio el último paso hacia la luz, un estruendo la detuvo en seco. La habitación se desvaneció, y el vacío se convirtió en un nuevo espacio. Ya no estaba rodeada de espejos, sino ante un vasto paisaje de desolación. Un suelo negro como el azabache se extendía a su alrededor, y en el cielo, nubes oscuras se arremolinaban, como si el mismo universo estuviera enloqueciendo. María, gritó, viendo que la luz se había transformado en una niebla espesa que se enroscaba a su alrededor. A su alrededor, el silencio era aún más opresivo, pero de pronto, descubrió que la niebla susurraba. El viento trajo consigo fragmentos de voces, murmullos que parecían chirriar a medida que arrastraba las palabras hacia sus oídos. A veces eran quejas, otras preguntas, pero lo que predominaba era una sensación de pérdida. No estás sola, decía un eco familiar. Era como si la niebla estuviera intentando consolarla, alentarla a seguir adelante. Pero Soledad sentía que cada vez que daba un paso, el suelo se volvía inestable, como si lo que pisaba se desvaneciera en un mar de desilusión. De repente, vislumbró una figura en la distancia, un pequeño destello de luz que iluminaba a alguien. Soledad sintió que su corazón latía con renovada esperanza. María, se lanzó hacia adelante, su voz resonando con la fuerza de su deseo. Pero a medida que se acercaba, la figura se desdibujaba. Era como si el oro que buscaba en el haz de luz se convirtiera en cenizas antes de alcanzarlo. No, exclamó, arrodillándose en el suelo, sintiendo que su fuerza se desmoronaba. Las sombras que la rodeaban comenzaron a acercarse, envueltas en una tristeza insaciable y hambrienta. Entonces, el sonido de pasos resonó detrás de ella. Era apremiante, como si algo oscuro y malvado se moviera velozmente hacia ella. Soledad se volteó y, en un instante, el hombre de la lluvia estaba frente a ella. Sus ojos resplandecían con una luz helada, y su sonrisa se expandía, revelando dientes desgastados como hachas. No puedes escapar, dijo él, y su voz sonaba como el retumbar de truenos lejanos. Has abierto un portal, y ahora todas las cosas que una vez temiste vendrán por ti. Soledad sintió que su aliento se congelaba. Quiero a mi hermana, gritó, sintiendo la desesperación apoderarse de ella como una serpiente dispuesta a estrangularla. El anciano se acercó, su figura oscureciendo la luz. No puedes tenerla sin primero enfrentarte a tus miedos, Soledad. ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar? Las sombras comenzaron a rodearla, como si fueran tentáculos, y su corazón pulsó con fuerza. Entonces entendió que la luz, su guía, podría no ser lo que parecía. El tiempo se detuvo mientras el horror envolvía su mente. La verdad le golpeó con brutalidad: no solo buscaba a su hermana, sino que debía afrontar lo que siempre había huido. Sin pensarlo, levantó la mano para intercambiar la luz por la oscuridad, queriendo atravesar la tormenta de su propio ser. La niebla se espesó y entonces, todo se volvió negro. Cuando la luz la atrapó nuevamente, se sintió arrastrada, como un barco en medio de una tormenta.
Pero, justo antes de perderse, escuchó un grito desgarrador. Era María. Soledad temió lo peor. Podría recuperar a su hermana, o se había encadenado a las sombras para siempre. La respuesta pulsaba dentro de ella, esperando a que diera el siguiente paso hacia su propia salvación, o condena. El frío la envolvió como una manta pesada. Soledad no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la oscuridad la había consumido. La niebla a su alrededor parecía palpitar, vibrando al compás de su miedo. A cada respiración, el aire se tornaba más denso, así que contuvo la respiración, incrédula ante la idea de que lo peor pudiera suceder. Estaba atrapada en un ciclo eterno de sombras. De repente, la niebla comenzó a desvanecerse, revelando un paisaje retorcido. Una casa, antigua y desmoronada, se alzaba ante ella. Sus ventanas, como ojos vacíos, la observaban. Soledad sintió un impulso irrefrenable de entrar. La imagen de su hermana cruzó por su mente. ¿Y si María estaba allí, atrapada dentro de esos muros destrozados? Se acercó con cautela. Los crujidos de la madera en su camino sonaban como lamentos. Cada paso se convirtió en un juicio, cada sonido, un recordatorio de lo que había perdido. Al poner la mano sobre la puerta, ésta se abrió de golpe, como si la casa invitara a su verdugo a entrar. Un viento gélido la recibió, arrastrando consigo un aliento helado que casi la hace retroceder. Pero el grito de María ecoó aún en su mente. María, llamó, sintiendo que las paredes la envolvían en una especie de abrazo aterrador. Lo que había sido una búsqueda se tornó una exigencia, necesitaba encontrarla dentro. El tiempo pareció detenerse. Muebles cubiertos de polvo y telarañas parecían relatar historias de aquellos que habían vivido allí antes. Y en medio del silencio, un sonido comenzó a resonar, un llanto suave y melancólico. Soledad siguió el eco, cada vez más cerca y más desesperado. «María», preguntó, tratando de ahogar la creciente ansiedad en su pecho, pero el llanto se detuvo de golpe. Un silencio absoluto llenó la habitación, tan pesado que era casi tangible. En ese instante, un espejo manchado captó su atención. La superficie estaba cubierta de una niebla oscura, pero en su interior, podía vislumbrar algo más. La imagen de su hermana apareció como un recuerdo tenue, atrapada, extendiendo su mano hacia Soledad. «Ayúdame», susurró la imagen de María, su rostro distorsionado por el miedo y la desesperación. Un escalofrío recorrió la espalda de Soledad. «Voy a salvarte», prometió, pero entre sus palabras, el hombre de la lluvia se materializó de nuevo, esta vez detrás de ella, susurrando en su oído con voz sibilante. «No puedes tenerla sin un precio, Soledad. Da un paso más, y verás». Las sombras comenzaron a salir del espejo, retorciéndose y girando hasta que formaron figuras conocidas, amigos, familiares, todos los que había perdido. Sus ojos la instaban, su voz la llamaba, pero sus miradas estaban llenas de decepción y angustia. «Soledad, socórreme», gritaban, pero sus voces eran un eco confuso mezclado con risas burlonas que reverberaban dentro de su mente. El hombre de la lluvia sonrió, sus dientes brillando en medio de la oscuridad. «Cada uno de ellos, son los sacrificios que has hecho por el amor. ¿Qué estás dispuesta a perder esta vez?» Soledad sintió que la desesperación la arrastraba hacia un abismo. No podía aferrarse a los recuerdos y salvar a su hermana al mismo tiempo. Las sombras la presionaban, su esencia fría calando hasta sus huesos. Forcejeó por el control, sus pensamientos entrelazándose. ¿Lo podría lograr? Valdría la pena enfrentarse a sus propios demonios. Con cada respiración, su corazón latía más rápido, en un fervor de combate. Sabía que tenía que enfrentar su miedo a lo desconocido, pero la única pregunta que persistía era, ¿cuánto dolor estaba dispuesta a soportar para salvar a María? Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó. El espejo tembló, las imágenes comenzaron a distorsionarse y con ellas, el rostro de María se desvaneció. «María», gritó, pero el eco se perdió en el estruendo del caos que la rodeaba. Las sombras se juntaron, formando un ser oscuro, alzándose, desafiando su voluntad. Soledad sintió como su alma se aferraba a una verdad aterradora. Su viaje no había hecho más que comenzar y... Ahí, en ese instante de absoluta vulnerabilidad, un nuevo grito rompió el silencio, uno que resonó con fuerza y desesperación. Era una advertencia. «Prepárate, Soledad». Las sombras se abalanzaron, realizando su acercamiento. ¿Acaso estaba lista para perder todo lo que había amado?
El horror acechaba mientras un nuevo rostro riesgoso se dibujaba en la niebla, un rostro que conocía muy bien. Y el tiempo se detuvo una vez más. Las sombras se agolpaban a su alrededor como una marea negra, devorando la luz y la esperanza. Soledad, luchando contra el terror que le invadía, dio un paso hacia atrás. El ser oscuro que se había formado delante de ella emanaba un frío que calaban los huesos. Un susurro conocido retumbó en su mente, mezclado con las sombras danzantes que la rodeaban. ¿Acaso creías que podrías escapar de mí? La voz se deslizó en su interior como un veneno, recibiendo una respuesta helada. Era el hombre de la lluvia, su risa resonaba, burlándose de su debilidad. Miró a su alrededor, sus familiares y amigos aún flotaban en el aire, se acercaban con miradas tristes, sus rostros distorsionados por la pena. Soledad, no, gritó uno de ellos, su voz se asfixiaba entre las risas de las sombras. Un escalofrío recorrió su columna, cada palabra sentía como si desgarraran su piel. El espejo que había atraído su atención inicialmente vibraba, como si las almas atrapadas en su interior quisieran escapar. Pero no era un lugar seguro, sabía que un paso en falso haría que su hermana desapareciera para siempre. Desesperada, Soledad miró hacia el espejo, sus manos anhelaban tocarlo, pero sabía que eso era una trampa. María, gritó de nuevo, esperando que su voz fuera suficiente para romper el lazo que mantenía prisionera a su hermana, pero las sombras comenzaron a bailar más cerca, sus ojos vacíos fijos en ella. El hombre de la lluvia se acercó, su aliento helado acariciando su cara. Puedes cambiarlo, Soledad. ¿Qué tal si esta vez, eres tú quien hace el sacrificio? ¿Cuánto vales? Las imágenes de sus recuerdos comenzaron a girar, cada momento parecía una broma cruel. Se sintió atrapada en un laberinto de decisiones imposibles. Su corazón latía con desesperación, su mente jugaba con la idea de lo inaceptable. El lamento de María se volvió más fuerte, desgarrador. Ayúdame, su voz, ahora clara entre las sombras, resonó en su pecho, un grito de angustia por la libertad. Tú puedes salvarla, pero debes dejar ir todo lo que amas, susurró el hombre de la lluvia, y en su voz había un poder escalofriante. La oferta lo asedió. ¿Podría aceptar perder todo por la única persona que había querido más que a sí misma? Las sombras giraban a su alrededor, forcejeando con su conciencia. De pronto, las figuras que eran sus seres queridos comenzaron a desvanecerse, uno a uno, como humo en el viento. No. Regresa, gritó, sintiendo como cada latido de su corazón se volvía más lento. La desesperación crecía en su interior, podía sentir como el miedo la envolvía, despojándola de su claridad, y entonces una idea se formó en su mente. Tenía que enfrentar al hombre de la lluvia, entender la naturaleza de su poder. ¿Por qué haces esto?, preguntó, alzando la voz. Porque vives con miedo, Soledad. Tus traumas son mis aliados. Yo me alimentaré de ellos hasta que no puedas distinguir entre las sombras y la luz. Soledad sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un estruendo que resonaba, como si la casa misma exigiera una respuesta. Ella no cedeció. No permito que me robes más, declaró, sintiendo un nuevo poder en su interior. La rabia, la desesperación se convirtieron en determinación. Las sombras respondieron a su desafío, un rugido inquietante llenó la habitación, como un eco que prometía destrucción. Los recuerdos giraron más rápido, la forma del hombre de la lluvia se retorció, sus ojos destellando como antorchas en la negrura. El espejo tembló con fuerza, los rostros perdidos clamando por redención, y entonces, un rayo de luz apareció en medio del caos, una luz cálida que comenzó a disipar las sombras. Soledad sintió su corazón latir con fuerza, su mente lista para la batalla final, pero el hombre de la lluvia se deslizó a su lado, atrapándola al instante. No has visto lo peor, Soledad susurró, justo antes de que la luz se apagara nuevamente, sumiéndola en la oscuridad. La risa burlona resonó, y su mundo se desvaneció. ¿Sacrificaría lo que quedaba de su alma por la salvación de su hermana? En ese último instante de descontrol, una sombra familiar se deslizó entre las sombras. Grita, si quieres escapar. ¿Pandémonos a su valor o a su agonía? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras la oscuridad se cerraba sobre ella, y la casa crujía, como si estuviera viva. La lucha apenas había comenzado, y un nuevo grito resonó en la distancia, más cerca de lo que jamás había esperado. La lluvia seguía cayendo cuando Soledad salió de la casa en ruinas. Su corazón latía con fuerza, aún resonando con el eco de lo que había dejado atrás. Había tomado una decisión y la tormenta la había hecho más fuerte.
La confrontación con el hombre de la lluvia la había expuesto a sus miedos más profundos, pero también había despertado una valentía que había olvidado que tenía. Mientras corría hacia la plaza, el viento le susurraba al oído como un viejo cómplice. Las sombras no la asustaban más, había comprendido que el verdadero monstruo no era el hombre de la lluvia. Era la culpa, el remordimiento, el miedo a perder nuevamente a María. Eran las cadenas del pasado que había arrastrado por tanto tiempo. Todo eso, ahora, estaba a punto de romperse. La plaza estaba desierta, cubierta por una cortina de agua que caía, pero Soledad sentía una presencia en el aire. La figura del hombre de la lluvia se hacía visible, como un espectro entre el goteo constante de la tormenta. Tenía en su mano el collar de María, brillando macabramente en la oscuridad, como una trampa esperando ser activada. ¿A dónde crees que vas? Su voz resonó, profunda, llena de burla. Pensaste que podrías escapar, pero aquí estoy. Estás atrapada, Soledad. Siempre lo has estado, pero Soledad, con la mirada fija, respondió con más firmeza que nunca. No estoy atrapada en nada que tú hayas creado. Eres solo un eco de mis peores temores. Nunca volverás a controlar mi vida. El aire se volvió tenso. Las sombras parecieron moverse más cerca, envolviendo la plaza en un oscuro abrazo. Pero, al mismo tiempo, Soledad sintió una fuerza emergente. Era el amor por su hermana, un amor que iluminaba su corazón y la invadía como un rayo de luz a través de la noche tormentosa. María, gritó, y su voz resonó con poder. Vuelve a mí. De repente, un torrente de luz se abrió en el centro de la plaza. Una lluvia de esperanza descendía, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Las risas burlonas del hombre de la lluvia se transformaron en gritos de desesperación. No puedes, exclamó, mientras el brillo envolvía su figura oscura. Soledad, sin dudarlo, avanzó hacia el resplandor. Se vio a sí misma en el reflejo, ya no era una mujer asustada, sino una hermana determinada. Era el momento de confrontar no solo al hombre de la lluvia, sino también su propio pasado. Me niego a vivir en el miedo, gritó, y con cada palabra, más luz brotó de su ser, iluminando todo a su alrededor. Era como si el universo mismo la respaldara. Se acercó al hombre de la lluvia mientras sus sombras se flaqueaban a su alrededor. Con cada paso, se llenaba de un amor inquebrantable, y mientras alzaba su mano, el collar de María brillaba intensamente, reconociendo el vínculo irrompible entre ellas. Vuelve a mí, hermana. Las palabras salieron de su boca como un canto, invocadoras y llenas de amor. De pronto, la imagen de María apareció, su figura envuelta en luz. Con una sonrisa iluminadora, se acercó a Soledad, quien sintió que la oscuridad se desvanecía, empujada por la luz creciente que las envolvía a ambas. Te encontré, susurró Soledad, mientras las sombras se disipaban ante el abrazo de la luz. El hombre de la lluvia, debilitado por la pureza de su amor, gritó de rabia, pero la tormenta comenzó a calmarse. Las nubes se despejaban, y el sombrío panorama se transformaba en un campo brillante y despejado. Soledad y María se abrazaron, el collar reluciendo en la luz del nuevo día. Habían derrotado a la tormenta, no solo ambas, sino también los miedos que las habían mantenido cautivas. La plaza ahora reflejaba esperanza. La lluvia cesó, y los murmullos de la gente comenzaron a regresar. El horror que había cubierto este lugar se transformó en un canto renovado de vida y amor. Nunca más, declaró Soledad, mirando al horizonte mientras la brisa refrescante acariciaba su rostro. Nunca más viviré en el miedo. La vida continuaría, una nueva historia empezaría, y con esa promesa en su corazón, supo que el amor era más poderoso que cualquier sombra. En lo más profundo de su ser, finalmente se sentía en paz. Y así, la tormenta se disipó, dejando solo un recuerdo, el amor indestructible entre dos hermanas, resplandeciendo con el brillo del amanecer. Ahora, amigo, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. No esperes ni un segundo más para darle al botón de like y alimentar el algoritmo. Tu apoyo es crucial. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Haz que se escuche tu voz.